Les saluda el ingeniero Jorge Chávez Torres, especialista de seguridad y salud en el trabajo de la sede central. Continuando con nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo, queremos compartir esta importante capacitación acerca del proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos, determinación de controles, utilizando la herramienta IPERC. Acompáñanos a conocer un poco más acerca de esta herramienta IPERC, su uso y su metodología, que es la base para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una entidad estatal como en una empresa privada. Bien, vamos a iniciar con nuestra capacitación del proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles utilizando nuestra herramienta IPERC. El objetivo básicamente de esta capacitación es conocer justamente el proceso para la identificación de peligros, establecer una evaluación de riesgos y de esta manera también establecer las medidas de control en las actividades que desarrolla la SUNAR. Conocer también los pasos para realizar el llenado del IPERC y como parte final vamos a ver los alcances que se desarrolla en el mapa de riesgos y su aplicación correspondiente. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo normalmente de manera anual reporta las notificaciones de los accidentes de trabajo a nivel nacional. Es una data muy importante en la cual en este año se ha podido visualizar, según el cuadro que se muestra en la presentación, que actualmente tenemos al mes de abril 87 accidentes mortales. Tenemos un registro también de 11.960 accidentes de trabajo, 211 incidentes peligrosos y 63 enfermedades ocupacionales. Acá hay un dato importante que resaltar, que es la cantidad de incidentes peligrosos. Como ustedes pueden ver, solamente entre el mes de enero y abril se han reportado 211, cifra en la cual debería ser mayor en comparación a la cantidad de accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque si esta cifra es mayor, si el reporte de incidentes peligrosos es mayor, se pueden aplicar medidas de acción correctivo-preventiva para que no ocurran justamente los accidentes. Si esta cifra fuera mayor, es muy probable que los accidentes de trabajo, que el índice o la cantidad de accidentes de trabajo disminuya notablemente. Y esto sucede cada año, ¿no? Revisemos nuestra normativa aplicable. En la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece en su artículo 57 que el empleador actualiza la evaluación de riesgos por lo menos una vez al año, o cuando las condiciones de trabajo varían, ¿no? Como puede ser también la ocurrencia de un evento no deseado, como un accidente de trabajo, como un incidente de trabajo, el cambio de puestos de trabajo, la modificación de las áreas de trabajo que hace que amerite una nueva evaluación de riesgos. Asimismo, esta evaluación de riesgos también compromete a que se realicen controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar, digamos, situaciones potencialmente peligrosas. También establecen medidas de prevención, incluidas las relacionadas a métodos de trabajo o de producción que garanticen un mayor nivel de protección a los trabajadores. Nuestra Ley 29783 también considera en los artículos 64 al 67 la protección de trabajadores en situación de discapacidad, los factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género y la protección a los adolescentes. Asimismo, el reglamento de la Ley 29783, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su artículo 32 menciona algo importante. La documentación que debe exhibir el empleador es justamente la identificación del peligro, la evaluación de riesgos y sus medidas de control, asimismo como el mapa de riesgos. Esta documentación nos dice que debe estar exhibido en un lugar visible dentro del centro de trabajo. Involucrándonos un poco más ya en lo que es nuestra herramienta IPERC, que significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, existen factores que también determinan la implementación del IPERC, como son
las actividades rutinarias y no rutinarias o actividades de emergencia que se puedan suscitar, en las cuales deben estar incluidos en el I+C, algunas condiciones de trabajo y factores de riesgo que también deben estar involucrados en el llenado del I+C, el medio ambiente del trabajo, la organización del trabajo, como mencionamos anteriormente, ¿no? Lo que establecía la ley, las medidas de protección en cuanto a las personas con discapacidad, los factores de riesgo para la procreación, el personal adolescente, ¿no? Interviene también los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo, hablando justamente de los monitoreos ocupacionales que se realizan, las investigaciones de accidentes de trabajo, ¿no? O las enfermedades profesionales que se puedan dar, cuyas causas se deben establecer como peligros potenciales dentro de nuestra matriz I+C, y los datos estadísticos de la vigilancia y la salud en los trabajadores. Comenzaremos con la identificación de peligros, que es un proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Pero para iniciar este proceso es importante conocer el concepto de un peligro. Según nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, el peligro es toda situación o característica de algo capaz de ocasionar daño a las personas, a los equipos, al proceso o al ambiente. Y esto encierra en tres características principales. El peligro puede ser el acto, un acto inseguro que pueda cometer una persona, la fuente, que vendría a ser un equipo el cual pueda ocasionar algún daño al trabajador, y la condición a la que está expuesto el trabajador, en la cual puede originar algún accidente. Entonces, el peligro es el acto, la fuente, la condición que puede ocasionar algún daño a la persona, al equipo, proceso o ambiente de trabajo. Vamos a ver diferentes características de peligro, en las cuales encontramos peligros físicos, ¿no? Como es el ruido, temperaturas extremas, vibraciones, radiaciones. También encontramos características como peligros químicos, asociados al tema de exposición de polvos, exposición de vapores, gases o humos metálicos. Encontramos peligros biológicos, ¿no? La exposición también frente a o contacto frente a alguna bacteria, algún hongo, algún virus. Peligros de riesgo, peligros asociados al tema eléctrico, ¿no? Como son los tableros eléctricos deteriorados, cables eléctricos expuestos. Peligros de índole disergonómico, asociado al tema de posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, levantamiento de carga y sobreesfuerzo. Peligro asociado también en el aspecto psicosocial, ¿no? Como puede ser el estrés, la carga de trabajo, el ritmo excesivo de trabajo, ¿no? Peligros locativos, básicamente asociado al tema de condiciones inseguras, ¿no? Como pueden ser pisos con huecos, pisos agrietados, húmedos, escaleras en mal estado. Y peligros mecánicos también asociado al tema de equipos, ¿no? Máquinas y equipos, sin protección, sin guardas, deteriorados o mal funcionamiento. Una vez que hemos identificado el peligro, el siguiente proceso es la evaluación y análisis de riesgos, ¿no? En la cual nos va a permitir valorar el nivel de riesgo y su gravedad, ¿no? Si este riesgo es de menor jerarquía o si es un potencial riesgo que puede generar un accidente o tal vez una lesión o una muerte, ¿no? Entonces es importante la evaluación y el análisis de riesgos. Y para entender también justamente esta evaluación de riesgos, es importante conocer el concepto de riesgo. ¿Y qué nos dice el concepto de riesgo? Nos dice que el riesgo es una probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a la persona, equipo y al ambiente. Como vimos en nuestro ejemplo anterior, ese peligro identificado como acto, fuente o condición trae un riesgo y ese riesgo va a generar una consecuencia. Es decir, si vemos en el primer ejemplo, este acto inseguro de esta persona que se acerca a una máquina en movimiento puede pasar un riesgo de atrapamiento y como consecuencia puede generar una amputación, ¿no? Si nos vamos a la fuente, tenemos un equipo deteriorado
en la cual puede existir un riesgo de que se origine un amago de incendio y eso se consuma en un incendio de grandes proporciones, ¿no? O una condición insegura en la cual una persona puede estar expuesta a un cable eléctrico en contacto con el agua, ¿no? En la cual pueda generar un riesgo de electrocución y como consecuencia tener un personal electrocutado, accidentado y por ende posiblemente puede generar una muerte. En el cuadro de abajo, como pueden ver, tenemos algunos ejemplos de peligros asociados al riesgo y su consecuencia, ¿no? Como el de levantar una carga inadecuadamente, que el riesgo viene a ser un sobreesfuerzo y la consecuencia, una posible hernia o lumbalgia, ¿no? Por justamente exponerse a este sobreesfuerzo. El piso resbaloso, ¿no? Que puede ser un riesgo asociado a la caída al mismo nivel y como consecuencia podríamos tener una posible contusión o fractura por parte del trabajador. Habiendo identificado el peligro y conociendo el riesgo, es importante conocer también el valor del riesgo. Justamente este valor nos va a permitir conocer ya un poco más cómo hacer el tratamiento de la implementación de la matriz I+C. Entonces, el riesgo tiene un valor y este valor justamente es el producto entre la probabilidad y la severidad. ¿Y qué viene a ser la probabilidad? La probabilidad viene a ser un conjunto de características, ¿no? Un conjunto de características que en este caso en nuestra matriz se han identificado como personal expuesto, procedimientos existentes, capacitación y entrenamiento y frecuencia de la exposición. Por la severidad, que justamente es la consecuencia. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias no solamente en materia de seguridad, sino también en materia de salud ocupacional? Revisando entonces estos valores, podemos verificar, como pueden ver en el cuadro, que el personal expuesto se determina mediante un valor que viene a ser el índice, ¿no? Dependiendo de cada característica o de cada situación. Por ejemplo, si en un área de trabajo que estamos analizando, que estamos identificando los peligros y riesgos, existe un personal expuesto que son 6 personas, entonces la ubico en esta parte, en la tercera fila, ¿no? Que me indica que es de 4 a 12, son 6 personas y su valor será de número 2. ¿No? Y seguimos analizando la otra característica de la probabilidad. Si, por ejemplo, tenemos procedimientos existentes, que no existen ningún procedimiento existente al momento de nuestra evaluación inicial, entonces nos vamos a ir a la última fila en la cual dice no existe. Y el valor de esa característica va a ser el número 3. Y así sucesivamente analizamos las diferentes características de la probabilidad. Veamos ahora cómo se analiza la característica de la severidad, que es la consecuencia, ¿no? Si consideramos que durante este análisis de riesgo verificamos que este peligro y riesgo puede ocurrir una lesión sin incapacidad, que tal vez sea solamente un golpe, entonces lo ubicamos acá, ¿no? Donde dice seguridad, lesión sin incapacidad. O también puede estar asociada a salud ocupacional, que puede ser una incomodidad o un disconfort. Entonces el valor va a ser mínimo el valor 1. Si esta severidad durante el análisis del peligro y el riesgo que hemos identificado posiblemente como consecuencia sea una muerte, ¿no? O tal vez estemos analizando conexiones eléctricas defectuosas y puede haber una electrocución al personal que tenga contacto con esta corriente, entonces nuestra consecuencia va a ser mayor y por lo tanto nos tendríamos que ir hasta la última fila de la severidad que dice daño a la salud irreversible, ¿no? Irreversible, que puede ser posiblemente una muerte. Entonces su valor aumenta, ¿no? Es de grado 3, ¿no? Entonces la multiplicación entre la probabilidad por la severidad nos va a dar una valoración del riesgo. Y esta valoración del riesgo nos va a dar mediante un resultado matemático, ¿no? Y se mide la calificación de riesgo de acuerdo a ese resultado matemático, que va desde lo trivial, lo mínimo, que es 4, hasta lo máximo, lo intolerable, que es el resultado de este producto, que puede ser de 25 a 36, que es el resultado en la cual nos va a dar
digamos, una calificación de riesgo intolerable. Pero eso lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de la matriz IPARCE. Como último proceso, ya una vez que hemos identificado los peligros, hemos evaluado los riesgos, vamos a establecer las medidas de control. Estas medidas de control son medidas propuestas para realizar acciones correctivas o acciones preventivas frente a los peligros y riesgos identificados. ¿Y de qué manera vamos a hacer estas medidas de control o de qué manera las vamos a detallar o identificar? Mediante la jerarquía de controles. Nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo nos especifica que justamente para poder hacer el tratamiento de un peligro o riesgo, tenemos que utilizar la jerarquía de controles. Primero, siguiendo los pasos de eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y EPP. Y justamente en la figura que vemos en la presentación, la eliminación se utiliza para eliminar físicamente el peligro, analizar si es viable eliminar el peligro de manera física. Si no es viable, pasaremos a la segunda condición, que es la sustitución, ¿no? Que es reemplazar ese peligro. Evaluar si se puede reemplazar ese peligro, ¿para qué? Para minimizar justamente el riesgo. También tenemos una tercera jerarquía, que son los controles de ingeniería, ¿no? Que se encargan, digamos, de aislar de alguna manera a las personas frente a ese peligro identificado. Establecer tal vez sirenas, establecer alarmas, establecer barreras, ¿no? En la cual el personal no tenga contacto directo hacia ese peligro. Y los controles administrativos, que son justamente señalizaciones, procedimientos de trabajo, instructivos, ¿no? En las cuales me va a advertir o me va a dar a conocer de qué manera yo tengo que tratar justamente ese peligro. Cuando todos los demás controles son débiles o poco viables, el último control es el uso de equipos de protección personal. Eso es importante conocerlo porque muchas veces nosotros cuando analizamos algún tipo de peligro o riesgo, lo primero que hacemos es decir, ¿sabes qué? El personal tiene que estar o tiene que hacer uso de los EPPs, ¿no? Como primera medida de prevención. Y realmente no es así, ¿no? Las medidas de control frente a cualquier peligro o riesgo identificado se realiza por medio de esta jerarquía de control. Y justamente acá tenemos un ejemplo práctico, ¿no? En la cual se analiza un peligro, por ejemplo, que es esta escalera que vemos acá, es una escalera ya deteriorada, ¿no? Es un peligro ya identificado, en las cuales vamos a utilizar la jerarquía de controles para hacer tratamiento a esta escalera. Y nos vamos con la parte de eliminar. ¿Se puede eliminar la escalera? Sí, se puede eliminar. Quitamos el peligro y ya nadie la usa y eliminamos el peligro. Pero ojo, esta escalera tenemos que tener una escalera para usarla. Entonces quizás no es viable eliminarla. Pero sí tal vez pasar a la segunda jerarquía, que es sustituirla, ¿no? Sustituirla por una escalera recién adquirida, nueva, operativa, ¿no? En la cual me cumple todos los estándares de seguridad, ¿no? Y también analizar después el control de ingeniería, que es el rediseño del ambiente de trabajo. Quizás esta escalera se usa de manera permanente, de manera cotidiana. Entonces quizás lo mejor sea establecer o implementar una escalera fija, ¿no? Para que el personal la use de manera diaria, ¿no? Podría ser un control de ingeniería. Se implementa esta escalera fija, estacionaria, y acabamos con el peligro identificado. En cuanto a controles administrativos, también, o sea, nosotros podemos implementar tal vez una escalera, pero también a la par implementar señales de seguridad, capacitar al personal que usa esta escalera, realizar tal vez algún instructivo de trabajo para uso de esta escalera, etcétera, ¿no? Son controles administrativos que pueden apoyar justamente a que este riesgo sea minimizado. Y por último, los equipos de protección personal, que es la última medida de control, ¿no? Si es que por A o B no podemos hacer mayor esfuerzo para eliminar este peligro, se pueden usar tal vez un sistema de protección anticaída, ¿no? Que ante cualquier contingencia el personal no pueda sufrir un daño a su persona, ¿no? Entonces, como pueden ver, los controles más efectivos son los tres primeros, ¿no? La eliminación, la sustitución y el control de ingeniería.
Y los controles o barreras blandas son los controles administrativos y el equipo de protección personal, que son menos efectivos para poder minimizar o para establecer una medida de control frente al peligro identificado. Y bien, ya vamos a entrar directamente al desarrollo de nuestra matriz IPER-C, sin antes conocer algunos datos importantes, ¿no? Todos los peligros y riesgos que hayamos detectado en nuestra evaluación deben estar registrados en la matriz IPER-C, desde el menor peligro hasta el mayor peligro. Pueden usarse cualquier tipo de matriz, siempre y cuando se indique el método a utilizar y esté especificado en nuestra resolución ministerial 050-2013-TR, ¿no? Cualquier matriz, nos dice, contará con ciertas partes básicas, ¿no? Que es la tarea, el peligro, el riesgo, el método de valoración del riesgo y las medidas de control a considerar. Importante también mencionar que los trabajadores, así como el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, que lo conforma el profesional de la salud con el representante del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, son los que participan en la implementación del IPER-C. Como podemos ver acá, tenemos ya nuestra matriz IPER-C, que está establecido a nivel nacional en toda la SUNARP. Incluso tenemos un procedimiento en la cual detalla específicamente cómo es que se desarrolla esta matriz IPER-C, que es justamente todo lo que he expuesto anteriormente. El material va a estar figurando en la plataforma para que ustedes la puedan descargar y se les puedan también ser de su conocimiento, ¿no? Y entonces vemos acá nuestra matriz IPER-C dividido en dos partes, identificado en dos partes. Uno, que viene a ser la identificación y evaluación, ¿no? Que es justamente, como podemos ver ahí, la identificación del peligro, la identificación del riesgo, la consecuencia y determinar su valor, el valor del riesgo. Y la segunda parte ya viene a ser el control frente a esos peligros identificados. Y como podemos ver en verde, se encuentra la jerarquía de controles, ¿no? La eliminación, la sustitución, el control de ingeniería, el control administrativo, los equipos de protección personal. Ahí está la jerarquía de controles. Y bien, vamos a desarrollar nuestra matriz IPER-C y como paso 1, como podemos ver en la imagen, identificamos el proceso, el área y los puestos de trabajo. Seguidamente vamos a identificar también el tipo de actividad, si es una actividad rutinaria o no rutinaria, ¿no? Normalmente rutinaria. ¿Cuándo es no rutinaria? Cuando, por ejemplo, dentro de mi cargo o dentro de mi labor que yo desempeño, está en asistir a algunas comisiones dentro de la jornada laboral fuera del establecimiento o fuera de mi entidad, ¿no? Esa, por ejemplo, es una actividad no rutinaria que tiene que estar, digamos, contenida dentro de la matriz IPER-C, identificada dentro de la matriz IPER-C, ¿no? Seguidamente tenemos que identificar el peligro, el riesgo y la consecuencia, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un peligro identificado, ¿no? Que dice trabajar frente a la pantalla por demasiado tiempo, de manera continua. El riesgo vendría a ser a la exposición justamente prolongada frente a la pantalla del computador. Y como consecuencia podemos generar tal vez una fatiga visual, un estrés visual, ¿verdad? Entonces ya tenemos identificado un peligro, un riesgo y una consecuencia. A continuación vamos a evaluar la valoración del riesgo. Y como mencioné en el cuadro anterior, vamos a identificar los valores tanto de la probabilidad como la severidad para tener una valorización del riesgo, que obviamente es el resultado del producto de la probabilidad con la severidad. Entonces, en la probabilidad, por ejemplo, dice personal expuesto está con valor 1. ¿Qué significa? Que dentro de esa área de trabajo identificada, encontramos que están laborando entre 1 a 3 personas, ¿no? Seguidamente habla de procedimientos existentes, cuyo valor es 3.
Si nos vamos a procedimientos existentes, el valor 3 que dice indica que no existen procedimientos existentes. Eso nos da a entender, ¿no? El valor capacitación y entrenamiento también nos dice que es un valor 3. Este valor 3 que nos indica que el personal no ha sido entrenado o no ha sido capacitado justamente en reconocer esos peligros o en establecer alguna medida de control frente a ese peligro. Entonces está como por valorización número 3. Después tenemos la frecuencia de la exposición, ¿no? La frecuencia de exposición está con un valor 3, en las cuales nos indica que al menos el personal esté expuesto a ese peligro por lo menos una vez al día o tal vez de manera permanente, ¿no? Tal vez tenemos las 8 horas de trabajo expuestos a la pantalla del computador y por lo tanto el análisis obviamente recae en 3, ¿no? Porque justamente recae en ese criterio que hemos evaluado. Entonces, el índice de probabilidad va a ser, como dice esta matriz, la sumatoria justamente de todos estos factores que hemos identificado anteriormente y nos da como resultado el 10. El índice de severidad nos dice que ellos han identificado como un valor 1, ¿no? Y aquí efectivamente vemos en el cuadro celeste, el valor 1 está asociado a un disconfort, a una incomodidad que puede generar al personal por estar expuesto por varias horas frente a la pantalla, ¿no? El valor que nos da es 1. Entonces, el valor de riesgo vendría a ser la multiplicación del índice de probabilidad con el índice de severidad. 10 por 1, 10, ¿no? Y este 10 califica justamente al riesgo con esta segunda matriz, ¿no? De acuerdo al resultado obtenido, que es 10, nos indica que la calificación de riesgo va a ser moderado. Es por eso que está en color azul y con la letra M de moderado, ¿no? Y ya tenemos nuestra primera evaluación del riesgo. Como segundo paso, como ya tenemos nuestra primera evaluación de riesgo y nos ha dado un resultado de 10 con una calificación de riesgo moderado, tengo que establecer medidas de control a implementar de acuerdo a mi jerarquía de controles. Y como pueden ver acá, se ha identificado, ¿no? Efectivamente, en la parte de eliminación y sustitución se ha considerado que no aplica porque no se ha encontrado una alternativa, digamos, exacta para minimizar ese peligro, pero sí en la parte de control administrativo hemos encontrado, por ejemplo, la realización de programas de pausas activas, la sensibilización en cuanto a actividades de ergonomía, ¿no? Entonces son medidas que se pueden implementar frente a ese riesgo y que nos va a permitir minimizar el valor de ese riesgo. Una vez que nosotros ya hemos implementado los controles de acuerdo a la jerarquía, vamos a hacer una segunda valorización. En las cuales el resultado del índice de probabilidad que antes era 10, ¿recuerdan? Ahora es 8. El índice de severidad no varía, porque la severidad no varía en cada análisis de riesgo. Entonces la multiplicación nos va a dar como resultado 8 y dentro de la calificación va a ser un riesgo tolerable, ¿no? Es por eso que está las siglas TO y en color amarillo, ¿no? Que significa que el riesgo ya es tolerable. Entonces, el riesgo pasó de ser un riesgo de calificación de riesgo moderado a una calificación de riesgo tolerable. Y es así como concluye la evaluación de riesgo inicial y obtenemos una evaluación de riesgo final. Acá tenemos la imagen completa de nuestra matriz I per C, ¿no? En este caso con una valorización de riesgo importante, IM, con un grado 24, en las cuales estableciendo medidas de control hemos alcanzado una valoración de riesgo moderado con una valorización o un valor de 11, ¿no? Entonces la idea es que cada peligro, cada riesgo identificado tenga una evaluación inicial y al aplicar los controles, la jerarquía de controles frente al riesgo identificado, el valor de este riesgo disminuya a un menor valor, ¿no? ¿Se puede mantener en el mismo valor? Sí se puede mantener,
pero no puede aumentar. O se mantiene o disminuye, ¿no? Y si se mantiene, ¿qué quiere decir? Que los controles no han sido eficaces y que se tiene que implementar más controles. Entonces, es un proceso de mejora continua también esta matriz I+C. Y es por eso que se va actualizando periódicamente, para verificar que los riesgos o los peligros y riesgos identificados que tengan un valor tal vez importante, ¿no?, o intolerable, puedan ser minimizados lo más antes posible, ¿no? Y en base a eso, hacer una reevaluación de peligros, una reevaluación de los riesgos de manera anual, como indica la ley. Toda matriz I+C debe estar publicado en los puestos de trabajo, en las áreas de trabajo, para que sea de conocimiento de todo el personal, ¿no? Y como mencioné anteriormente, el desarrollo de esta matriz la realizan los trabajadores con el apoyo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, en todas las áreas de trabajo. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los mapas de riesgo, que son la representación gráfica donde se identifican, localizan y valoran los riesgos, ¿no? O también algunos procesos riesgosos o condiciones a las que esté expuesto el trabajador. ¿Para qué sirven estos mapas de riesgo? Bueno, sirven para facilitar justamente el análisis colectivo de estas condiciones de trabajo, ¿no? Y así son seguras o no seguras o a la que está expuesto el trabajador, ¿no? Y de esta manera también realizar algunas recomendaciones para seguimiento, control y vigilancia de estos factores de riesgo. ¿Cómo elaboramos estos mapas de riesgo? Elaboramos un plano sencillo de las instalaciones de la empresa o entidad que se está analizando, donde se ubican las áreas de trabajo, se identifican los puestos de trabajo, se identifican también algunos equipos, maquinarias, instalaciones eléctricas, ya sea como tableros eléctricos, por ejemplo, para que el personal pueda identificar en este mapa a qué riesgos está expuesto, ¿no? Y de esa manera también conocer las medidas de control que se están utilizando. Y justamente estos mapas de riesgo se identifican a través de señales de seguridad, ¿no? Y es importante también conocer las señales de seguridad. En el Perú existe la norma técnica peruana, la NTP 399.010, en la cual habla justamente o establece las disposiciones para el uso de señales y su simbología, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a esta tabla número 1, el significado general de los colores de seguridad, podemos identificar que las señales de seguridad en color rojo están asociadas al tema de prohibición, material de prevención o de lucha contra incendio. Las señales en color azul están asociadas a obligación. Las señales de color amarillo asociadas directamente a riesgos o advertencias de peligros. Y las señales de color verde a señales informativas en general o señales informativas de emergencia. A continuación tenemos acá ya los ejemplos más detallados, ¿no?, de las señales de seguridad. En amarillo, advertencia, como mencionamos. En azul, la obligatoriedad. En rojo podemos encontrar señales de equipos de lucha contra incendio o también señales de prohibición. Y en verde, información general o señales de información de emergencia. Es importante que estos mapas de riesgo, así como los mapas de señalización, los mapas de evacuación, deben estar publicados en las áreas de trabajo, tanto en el ingreso o la salida de las áreas de trabajo, ¿no?, para que el personal tenga un fácil acceso a esta información y de esa manera reconocer también en todo momento a qué peligros o riesgos está expuesto y de esa manera también conocer las medidas de control en las que se encuentran justamente estos peligros. Y bien, hemos llegado al final de esta capacitación, donde hemos aprendido el uso de la herramienta I+C, también hemos conocido acerca de la aplicación de nuestro mapa de riesgos y nos encontramos muy pronto en la siguiente capacitación de acuerdo a nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias.